¿Y si te dijera que hubo un emperador que convirtió su palacio en un templo para adorarse a sí mismo, que dormía con los cadáveres de sus amantes, y que podía matar a un senador con solo un gesto, simplemente porque no le gustaba cómo lo miraba? ¿Te suena exagerado? Pues prepárate, porque esto no es una novela, es historia romana. Y lo peor es que casi nadie sabe cuán lejos llegó la locura imperial cuando Roma le entregó la corona al hombre equivocado. Bienvenido a Historias de Magnus, el rincón donde desenterramos los secretos más oscuros del pasado. Si esta historia te intriga desde ya, suscríbete para no perderte ninguna otra, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo escandaloso, es sencillamente perturbador. Pero espera, lo que hizo después no solo aterrorizó al Senado, sino que desencadenó una de las eras más delirantes y sangrientas del imperio. Un reinado que parecía una orgía de poder, sangre y delirio. Y todo empezó con una sonrisa infantil. Calígula no nació con ese nombre. En realidad, se llamaba Cayo Julio César Germánico. Calígula era solo un apodo cariñoso que significa botitas, porque cuando era niño, los soldados de su padre, el gran general Germánico, lo vestían con una mini armadura y unas sandalias militares. Era como una mascota imperial, un chiquillo encantador que trotaba entre las legiones, sonriendo entre estandartes ensangrentados. Un futuro emperador vestido como soldadito, adorable, hasta que dejó de serlo. Su infancia fue cualquier cosa menos feliz. Su padre murió en circunstancias sospechosas, y su madre y hermanos fueron perseguidos y exterminados por órdenes del emperador Tiberio. ¿Qué clase de cicatrices deja eso en la mente de un niño? ¿Qué pasa cuando te arrancan a tu familia y te crían en la cueva del monstruo? Porque sí, Calígula fue criado en la isla de Capri, en el oscuro retiro del emperador Tiberio. Allí, entre orgías, intrigas y ejecuciones, el joven Cayo aprendió cómo se ejerce el poder y cómo se sobrevive entre serpientes. Imagínalo, adolescente, rodeado de decadencia, depravación y paranoia, callado, observador obediente. Tiberio decía de él: «Este crío es un serpiente. Lo abrazo sabiendo que un día me morderá». Y vaya si lo hizo. Cuando Tiberio murió, en circunstancias también muy convenientes, Calígula subió al trono. Tenía apenas 25 años. Roma celebró como si hubiera llegado un dios. El nieto de Augusto, el hijo del amado Germánico, el heredero perfecto. Los primeros meses fueron prometedores. Donaciones al pueblo, amnistías, fiestas, esperanza. Pero todo cambió con una enfermedad repentina. Calígula cayó en cama, y durante semanas Roma temió su muerte. Pero cuando despertó, ya no era el mismo. ¿Qué ocurrió exactamente en esa fiebre? Nadie lo sabe, pero los relatos coinciden. El Calígula que emergió de ese lecho ya no tenía frenos. Algo se había roto. Liberado, empezó a ejecutar a quien lo había ayudado a gobernar. Mandó asesinar a su primo gemelo, simplemente por ser demasiado querido por el pueblo. Obligó a senadores a besar sus pies, a proclamarlo como un dios en vida, a construirle altares. Pero eso solo era el principio. Pero lo más perturbador, ni siquiera fue su sed de poder, sino lo que ocurrió cuando empezó a creerse inmortal. Cuando decidió que la divinidad no era una metáfora, sino su nuevo título oficial. Se presentó como Júpiter en la tierra. Caminaba por palacio vestido con túnicas doradas y barba postiza como Zeus. Exigía ser adorado, recibir incienso y sacrificios. Colocó su estatua en el mismísimo templo de Jerusalén, desatando una crisis sin precedentes. Y sí, también decía tener conversaciones con la luna y con su caballo. Ese caballo Incitatus tenía una mansión propia, con sirvientes, muebles de marfil y un collar de piedras preciosas. Calígula amenazó con hacerlo cónsul, no como broma, como declaración de desprecio absoluto hacia el Senado. Absurdo, sí, pero en Roma nadie reía, porque reírse de Calígula podía costarte la cabeza. Y es que detrás del espectáculo había sangre, mucha sangre. Empezó a deleitarse con las ejecuciones. Hacía matar a senadores por aburrimiento. Disfrutaba humillando a la nobleza, confiscando fortunas, obligando a hombres casados a entregar a sus esposas para pasar la noche con el divino. Todo se convirtió en un juego macabro, un imperio convertido en patio de recreo para un joven que confundía el poder absoluto con la voluntad divina. Y aquí es donde se pone raro. Empezaron a circular rumores.
que dormía con sus hermanas, que una de ellas, Drusila, era su verdadera amante, que al morir ella, no solo declaró duelo nacional, sino que la adoró como diosa y que pasó noches enteras acariciando su cuerpo frío. Realidad, propaganda, delirio colectivo. Lo cierto es que hasta los historiadores más sobrios admiten que Calígula cruzó líneas que ni Nerón se atrevió a tocar. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que este capítulo solo fue el comienzo. Aún no hemos hablado de sus fiestas sangrientas, ni de los teatros convertidos en cámaras de tortura, ni del hombre que obligó a rezarle como a un dios, y luego lo lanzó desde un acantilado por olvidar una palabra. Esa es la Roma que Calígula construyó. O mejor dicho, la que transformó en un espejo retorcido de su propia mente. Una Roma que pronto empezaría a sangrar. Capítulo 1. Dios, demonio y verdugo. El culto a sí mismo y los abusos de poder. Imagina despertarte un día y descubrir que tu gobernante ya no se considera humano, sino un Dios encarnado, que no gobierna por leyes, ni por razón, ni siquiera por miedo, sino por divinidad. Que tu vida, tus hijos, tus bienes, todo depende de su estado de ánimo, o peor aún, de su capricho místico. Ese fue el nuevo orden en Roma bajo Calígula. El joven emperador no solo se proclamó soberano, se proclamó deidad. Y Roma cayó. No fue solo una exageración poética. Calígula literalmente ordenó que se lo adorara. Exigía sacrificios, templos y oraciones. Quería altares en su honor y estatuas que lo representaran con rayos en las manos, como si fuera Júpiter mismo descendido del Olimpo. Y no cualquier estatua, una hecha con el mismo oro destinado a los dioses tradicionales. ¿Por qué adorar a dioses invisibles cuando pueden tocarme a mí?, decía. El Senado aplaudía, porque no hacerlo era arriesgar la vida. ¿Pero era simplemente un narcisista desquiciado? ¿O había algo más detrás? Roma estaba sumida en un caos interno. Corrupción, traiciones, guerras en las provincias. Calígula, con su culto personal, ofrecía algo nuevo, una figura divina viva, visible, temible, un emperador que no pedía respeto, lo exigía como dogma de fe. Los templos tradicionales comenzaron a ser rediseñados. El templo de Castor y Pólux fue convertido en santuario personal. Allí Calígula recibía a los ciudadanos como si fuera un oráculo. Algunos llegaban de rodillas, otros llorando, y todos sabían que si no mostraban suficiente devoción, podían salir sin lengua. Pero no se conformó con Roma. Ordenó colocar su imagen en el mismísimo templo de Jerusalén, una profanación absoluta para los judíos. Fue tal el escándalo que incluso sus propios consejeros lo convencieron de frenar la orden, a regañadientes, porque Calígula no entendía por qué un pueblo se negaría a venerarlo. Si soy Dios, decía, ¿por qué no habría de recibir incienso en todos los rincones del imperio? ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Que no solo quería ser adorado, quería que el mundo temblara ante su voz. Durante los Juegos Públicos, Calígula aparecía en la arena con una capa púrpura, la vestimenta exclusiva de Júpiter. Caminaba entre gladiadores y fieras con la tranquilidad de quien se siente invencible. Y si el público no aplaudía lo suficiente, él lo notaba. En una ocasión, durante un espectáculo, notó que un grupo de espectadores no lo vitoreó. Ordenó cerrar las puertas del Coliseo y arrojar a aquellos desganados a las fieras, sin juicio, sin palabra, solo porque el dios se había sentido ofendido. Pero lo más inquietante no fue lo que hizo con los ciudadanos, fue lo que hizo con sus iguales. Los senadores romanos, descendientes de las más antiguas familias, fueron humillados de formas tan creativas como crueles. Calígula los obligaba a correr desnudos, a luchar entre ellos por diversión, a pronunciar discursos aduladores hasta el ridículo. Algunos debían comer en su presencia como animales, sin cubiertos ni palabras. ¿Y su familia? Peor aún, a sus hermanas las convirtió en divinidades oficiales. Las llamó Venus, Diana y Minerva. Las obligó a compartir su lecho, sus banquetes, sus secretos. Drusila, la hermana predilecta, fue objeto de una devoción enfermiza. Cuando murió, algunos dicen envenenada, otros que fue una fiebre común. Calígula enloqueció de dolor. Proclamó duelo nacional. Cerró teatros. Prohibió reír. Y la consagró como diosa celestial, con culto propio y festividades anuales. Las monedas imperiales llevaban ahora los rostros de ambos, él como Júpiter, ella como Juno, hermano y hermana,
Amantes, si creemos los rumores, dioses gemelos de una nueva era de horror. Y como si no bastara, también quiso reescribir la historia. Calígula comenzó a destruir estatuas de otros emperadores, a modificar registros públicos, a borrar de los textos los nombres que no le agradaban. En su mente, solo él merecía el recuerdo eterno. El pasado era polvo, el presente, él mismo. Si Roma sobrevive, dijo una vez, será porque yo lo permití. Y eso no fue ni lo más oscuro. Porque su poder no tenía límite. Calígula comenzó a jugar con la vida misma. Redefinió el concepto de crimen. Algunos fueron ejecutados por no celebrar su cumpleaños con suficiente entusiasmo. Otros, por no haber soñado con él, literalmente. Su lógica era, si soy Dios, todo es pecado, excepto obedecerme. En una ocasión, se dice que organizó una cena con todos los senadores, y tras brindar por su inmortalidad, señaló a varios invitados uno por uno y dijo, «Podría mandar a matarte ahora mismo», y nadie haría nada. Nadie rió, nadie dudó, porque todos sabían que era cierto. ¿Te imaginas vivir bajo ese régimen? Saber que tu existencia dependía del humor de un hombre que se creía eterno, que si lo soñabas, debías celebrarlo, que si no lo soñabas, eras sospechoso. Era un imperio de piedra y mármol, gobernado por el delirio. Y no pienses que el pueblo estaba a salvo. Los impuestos aumentaron brutalmente para financiar sus excentricidades. Vendía cargos públicos al mejor postor. Confiscaba propiedades enteras por simple capricho. Roma se transformó en una olla de presión a punto de estallar. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque las paredes decían, tenían oídos, y ojos, y espadas. Aquí no hablamos de un emperador. Hablamos de un predador divinizado. Un dictador disfrazado de Dios. Un muchacho que pasó de jugar con soldaditos a jugar con el destino de millones. Y eso era solo el principio. Porque si hasta ahora te pareció grotesco, espera a ver lo que hacía cuando se apagaban las luces del palacio, lo que ocurría en su lecho, lo que hacía con los cuerpos vivos y muertos de quienes osaban amarle, temerle o simplemente existir cerca de él. Eso lo exploraremos en el próximo capítulo. Capítulo 2. La cama del horror, necrofilia, incesto y otras perversiones imperiales. ¿Qué pasa cuando un hombre con poder absoluto ya no encuentra placer en lo permitido, ni siquiera en lo prohibido, sino solo en lo impensable? Eso fue lo que ocurrió con Calígula. Para él, el placer no era deseo, era dominio. Y su cama no era un lecho de amor, sino un altar de dominación, sangre y horror. En esta parte de su historia, nos adentramos en lo más profundo del abismo. Aquí no hay juegos de poder ni ambiciones políticas, solo un alma deformada por el control, la locura y un apetito insaciable por lo grotesco. Calígula no buscaba amantes, buscaba víctimas. Y las primeras fueron sus propias hermanas. Los rumores comenzaron cuando el emperador empezó a aparecer en público con ellas del brazo, vestidas con túnicas traslúcidas, adornadas como diosas del amor. No era solo cercanía fraternal, era algo más, algo que incomodaba hasta a los libertinos de Roma. Drusila, su hermana favorita, era tratada como su esposa. Compartían habitación, banquetes y hasta rituales privados. Algunos aseguran que ella no solo era su concubina, sino su confidente. Otros, que era su prisionera, la primera entre muchas. Cuando Drusila murió, en circunstancias misteriosas, Calígula se quebró. El dolor fue público, brutal, pero extraño. Mandó cerrar el Senado por duelo, prohibió cualquier espectáculo, risa o música. Declaró días de silencio absoluto en toda Roma. Y luego vino lo más perturbador. La consagró como diosa. No en sentido metafórico. Literalmente, erigió templos a su nombre. Mandó esculpir su figura desnuda en mármol. Este impuso un culto oficial donde los ciudadanos debían adorarla. Y según las crónicas más oscuras, dormía junto a su cadáver. Lo conservó en su lecho durante días, o semanas. Nadie sabe con certeza. Pero el hedor y los susurros llenaban los pasillos del palacio. Locura, dolor, necrofilia institucionalizada. En Roma ya nada sorprendía, porque lo peor estaba por venir. Calígula comenzó a usar su poder como un arma de deseo. Si veía a una mujer atractiva en el teatro o en la calle, ordenaba que la llevaran a palacio. Allí, delante de su esposo, si lo tenía, la desnudaba, la tocaba, y a veces la poseía en el mismo instante.
Decía que como Dios, tenía derecho a todo cuerpo, que negarle placer era sacrilegio, y el Senado, por supuesto, callaba. Incluso organizó banquetes, donde, en medio de la comida, señalaba a varias esposas de los presentes, se las llevaba al fondo, y regresaba describiendo en voz alta lo que acababa de hacerles. Como si se tratara de una broma obscena, una humillación calculada. Y si alguno osaba protestar, desaparecía. Pero Calígula no se conformaba con lo humano, lo mundano le aburría. Su mente, o lo que quedaba de ella, necesitaba estímulos más oscuros, y así surgieron los rumores más inquietantes. Que mantenía relaciones con cadáveres, que hacía traer los cuerpos de mujeres muertas, los embalsamaba, los perfumaba, los vestía, y luego los usaba como compañía nocturna. Algunos decían que eran prostitutas fallecidas, otros que eran mujeres a las que él mismo había mandado ejecutar. Es posible confirmar estos hechos, no del todo, pero el solo hecho de que Roma lo creyera dice mucho, porque el poder absoluto no solo corrompe, también deshumaniza. Y Calígula se había elevado tanto por encima de la moral romana, que ya no distinguía entre carne viva y fría, entre deseo y crueldad, entre amor y violencia ritual. Y aquí es donde se pone aún más sórdido. Mandó construir habitaciones secretas bajo el palacio, lugares sin ventanas, sin luz, donde se dice que llevaba a sus víctimas más especiales. Allí los gritos no salían, allí las paredes eran testigos y cómplices. No eran simplemente encuentros sexuales, eran ceremonias, ritos oscuros, representaciones de su propia divinidad, en las que él era el dios, el sacerdote y el verdugo. Algunos esclavos hablaban de sacrificios, de sangre en cálices, de cuerpos marcados con símbolos. Exageración, quizás, pero en la Roma de Calígula, la realidad superaba cualquier leyenda. Incluso con su caballo, Incitatus, se rumoraba que lo colocaba como testigo de sus actos más íntimos, que lo vestía de senador y le hacía presenciar los rituales. Una mezcla de burla y locura, una ceremonia diseñada para desafiar toda lógica, todo orden, toda moral. ¿Y el pueblo? El pueblo sufría, en silencio, pero también miraba, porque aunque el terror era constante, también lo era el morbo. Las historias sobre el emperador eran tan escalofriantes que se contaban en susurros, pero se buscaban como quien huele una herida. El horror atrae, y Calígula lo sabía. Por eso lo cultivaba. El escándalo era parte del espectáculo. Cada gesto, cada crimen, cada perversión era una afirmación. Yo puedo. Yo soy Dios, demonio y verdugo. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque ya no era solo un emperador. Era una fuerza, una enfermedad moral, un símbolo de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites, ni testigos, ni compasión. ¿Y sabes qué es lo más espeluznante? Que para muchos, esto ni siquiera fue su etapa más salvaje. Porque cuando el cuerpo ya no sacia, cuando el alma está podrida, lo único que queda es el espectáculo de la sangre. Y ese espectáculo, en la Roma de Calígula, estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. Festines de sangre. Espectáculos, torturas y placeres inhumanos. Creías que lo habías visto todo, que el emperador había agotado su capacidad de horror. Entonces prepárate, porque lo que Calígula hacía en los banquetes imperiales no eran cenas, eran rituales de poder, de humillación, de sangre. En la Roma de Calígula, comer podía ser más peligroso que ir a la guerra. Sus festines eran conocidos por su opulencia, sí, pero también por su crueldad. Imagina un salón adornado con mármol, oro, perfumes intensos flotando en el aire, y al centro el emperador en su trono, rodeado de esclavos desnudos, músicos y una guardia con espadas desenvainadas. Los invitados llegaban nerviosos, sabían que aquella noche podían reír o morir. El protocolo era claro, nadie comía antes que el emperador. Nadie hablaba si él no lo hacía. Nadie miraba sin su permiso, porque Calígula no toleraba la desobediencia, y mucho menos el aburrimiento. Cada banquete comenzaba como un espectáculo. Las primeras horas eran casi teatrales, músicos egipcios, bailarinas traídas de Hispania, odaliscas africanas. Pero al avanzar la noche, el tono cambiaba. El vino corría como río, el incienso nublaba la vista, y los verdaderos placeres de Calígula salían a la luz. Ordenaba que se trajeran animales exóticos, tigres, leones,
incluso jirafas, para desfilar entre los comensales. A veces, simplemente para mostrar su poder. Otras, para que devoraran a algún esclavo como acto de entretenimiento. Sí, en sus cenas la muerte era parte del menú. Uno de los actos más infames ocurrió en un banquete ofrecido a diplomáticos de Partia. Durante la cena, Calígula, ebrio y exultante, ordenó traer a un prisionero romano acusado de traición. Allí, frente a todos, lo hizo ejecutar lentamente. No con una espada, con fuego. Nadie protestó. Nadie osó mirar a otro lado. Porque en la mesa del emperador, la compasión estaba prohibida. Pero el horror no terminaba con la comida. En muchas ocasiones, Calígula hacía pasar entre los invitados a nobles romanos, senadores, incluso miembros de su propia familia, completamente desnudos. Les exigía recitar poemas obscenos, imitar animales o competir por su favor en pruebas humillantes. Una vez, obligó a un senador a arrastrarse bajo la mesa ladrando como perro. Cuando el hombre se negó, lo decapitó ahí mismo, usando una copa de vino para recoger la sangre y brindar por la lealtad canina. Sádico. Sí. Humillante. Absolutamente. Evitable. Nunca. Porque en Roma, su palabra era ley, y esa ley estaba escrita con sangre. En otra ocasión, mandó preparar una cena donde todos los platos estaban elaborados con órganos humanos, no reales, según algunos cronistas, pero sí modelados con precisión, cocinados como si fueran hígados, corazones, lenguas, para recordarnos, decía, lo que se siente ser dioses entre animales. Y si algún invitado mostraba repulsión, era enviado a los calabozos. Pero lo peor no estaba en los banquetes, estaba en lo que venía después. Calígula convirtió los espectáculos públicos en verdaderos rituales de tortura. Los juegos ya no eran combates entre gladiadores, eran ejecuciones diseñadas para complacer su retorcido sentido del humor. Se cuenta que una vez, en el circo, hizo pelear a un gladiador armado contra un grupo de niños deformes. Dijo que quería ver si los dioses tenían piedad de los malditos. No la tuvieron, porque él era su único dios. En otro espectáculo, disfrazó a un grupo de senadores como bestias y los arrojó a la arena para luchar entre ellos. Para que aprendan lo que sienten sus esclavos, justificó. El pueblo aplaudió, pero con miedo, porque nadie estaba a salvo. Nadie. Incluso los propios guardias sabían que un chiste mal contado podía costarles la lengua, que una mirada demasiado larga podía costarles los ojos. Calígula disfrutaba probando los límites, no del cuerpo, del alma. Una noche, mandó encadenar a varias mujeres jóvenes, algunas nobles, otras esclavas, en un salón oculto del palacio. Las cubrió de miel y soltó miles de insectos sobre ellas, no por castigo, por entretenimiento. Luego, hizo que los hombres presentes apostaran sobre cuál resistiría más tiempo sin gritar. Nadie olvidó ese banquete. Ninguno de los asistentes volvió a dormir igual. ¿Y qué hacía el emperador mientras tanto? Reía, brindaba, tocaba la lira. Porque para él, el sufrimiento era música, y el dolor ajeno era arte. Uno de sus placeres favoritos era ver morir lentamente a quienes lo habían traicionado. Pero en su mente traicionar significaba cualquier cosa. No haberle aplaudido con suficiente fervor, haber soñado con su muerte literalmente, o simplemente ser demasiado popular entre el pueblo. Para esas ejecuciones tenía un teatro privado. Allí, bajo luces tenúes y aromas intensos, se representaban pequeñas obras donde los actores eran verdaderos condenados, no fingían morir. Morían de verdad, y el público era solo él. Una vez, hizo crucificar a un antiguo amante, desnudo, sobre una plataforma giratoria, y mientras lo torturaban, Calígula componía versos, describiendo la escena. Porque el dolor, dijo esa noche, es la única verdad que no se puede fingir. ¿Y acaso nadie intentó detenerlo? Sí, pero nadie sobrevivía al intento. Porque para los que vivían dentro de ese palacio, Calígula no era solo un monstruo, era una pesadilla que respiraba. Y escapar de una pesadilla es casi imposible cuando eres parte de ella. Y sin embargo, incluso la pesadilla más larga llega a su fin. Porque en medio del miedo, del silencio y de la sangre, se empezó a gestar algo, un susurro, una conspiración, un puñal escondido. Y en el siguiente capítulo, ese puñal comenzará a brillar. Capítulo 4. El abismo romano. Conspiraciones,
traiciones y su brutal asesinato. Toda pesadilla, por más larga que parezca, termina. Y en Roma, terminó con puñales. El reinado de Calígula no solo había envilecido a la ciudad más poderosa del mundo, la había convertido en una trampa de miedo, donde nadie, ni senadores, ni esclavos, ni soldados, sabía si llegaría vivo al siguiente amanecer. Pero mientras el emperador jugaba a ser Dios, otros empezaban a recordar que él también era hombre, y que los hombres pueden sangrar. Los primeros susurros de rebelión comenzaron entre los muros del palacio. No entre los senadores, ya casi todos doblegados o muertos, sino entre aquellos que estaban más cerca de Calígula, sus propios guardias. La guardia pretoriana, encargada de proteger al emperador, había pasado de ser su escudo a ser su rehén. Castigos injustificados, caprichos humillantes, jornadas interminables. Algunos de ellos fueron forzados a vestirse de mujeres, otros a servirle comida de rodillas, otros simplemente desaparecieron por mirarlo mal. Uno de esos hombres, Casio Querea, un veterano curtido, había soportado años de insultos. Calígula lo llamaba la señorita, se burlaba de su voz, lo obligaba a hacer posturas obscenas frente a otros. ¿Una broma? No para un soldado, no para alguien que había jurado lealtad y recibido humillación. Querea empezó a reclutar a otros descontentos, soldados silenciosos, sirvientes asqueados, algunos senadores supervivientes. La lista de enemigos de Calígula crecía cada día, como crece una tormenta que nadie ve, pero todos sienten. El plan fue simple, preciso, brutal. Esperarían a un evento público, un momento donde Calígula estuviera expuesto, sin su guardia personal completa, y ahí actuarían. Y ese día llegó. El 24 de enero del año 41 después de Cristo. Calígula había acudido a un espectáculo teatral privado en el Palatino. Estaba de buen humor. Había comido, bebido, incluso improvisado unos versos obscenos para deleite y terror de los presentes. Al salir del evento caminaba por un pasillo estrecho del palacio, acompañado solo de unos pocos sirvientes y escoltas. Entonces, Querea se acercó. «Señor, ¿puedo pedirte la contraseña del día?», dijo. Calígula, irritado, respondió con burla: «Júpiter». Y en ese instante, Querea lo apuñaló. La primera puñalada no lo mató. El emperador gritó, se giró, intentó correr. Pero otros conjurados lo rodearon. Espadas, dagas, golpes. La sangre de un dios falso comenzó a manchar las piedras del palacio. Gritaba, se arrastraba, imploraba. Dicen que incluso llamó a su madre muerta. Y uno a uno, los conspiradores lo fueron destrozando. 30 veces fue herido. 30 cuchilladas. En el pecho, en el rostro, en los testículos. No por necesidad, por odio acumulado. Por cada crimen, cada humillación, cada grito ahogado de Roma. Cuando cayó, su cuerpo era irreconocible. El emperador, el dios viviente, era solo un montón de carne destrozada en el suelo. Y el silencio fue absoluto. Pero no terminó allí. La conspiración no pensaba en su familia, ni en su legado, solo en su cabeza. Los asesinos corrieron al palacio, buscaron a su esposa Cesonia, una mujer tan perversa como él, y a su hija recién nacida, y las mataron también. La niña fue estrellada contra una pared, porque Roma no quería herederos de Calígula, ni dioses, ni demonios, ni bastardos imperiales. Solo olvido. La noticia se esparció como fuego. El pueblo no celebró, ni lloró, solo quedó en shock. Porque cuando un monstruo muere, la gente no sabe si respirar o correr. Pero el Senado no tardó en moverse. Intentaron restaurar la República, borrar el Principado, volver al antiguo orden, pero era tarde. Roma ya no sabía vivir sin un emperador. Y mientras los senadores debatían, los pretorianos ya habían coronado a otro, Claudio, el tartamudo, el cojo, el ignorado, el tío de Calígula, el hombre que se escondía detrás de una cortina cuando ocurrió el asesinato, y que fue hallado temblando, cubierto de orina. Y sin embargo, fue él quien heredó el imperio. Justicia, venganza, mera sucesión. Lo cierto es que Calígula murió como vivió, entre el horror, el absurdo y la sangre. Capítulo 5. Locura o espejo del imperio. El legado maldito de Calígula. Y así cayó el hombre que se creyó Dios. A cuchilladas. En un pasillo, solo. Ni siquiera sus dioses lo salvaron. Ni siquiera su locura lo protegió.
Pero la pregunta que queda es la más incómoda de todas. ¿Calígula fue un simple enfermo mental con poder absoluto? ¿O este fue el espejo más honesto y aterrador de lo que era Roma? Porque si lo piensas, Calígula no surgió en un vacío. Fue el producto de una maquinaria imperial diseñada para fabricar monstruos. Un imperio donde el incesto estaba velado, donde las ejecuciones eran espectáculo, donde el poder era heredado como joya, y donde nadie decía la verdad. Nació en una familia donde la traición era moneda diaria. Fue criado entre orgías, envenenamientos y dioses que caminaban como hombres. Educado en la sombra de Tiberio, el anciano que convirtió Capri en un infierno de perversiones. Y esperaban que saliera cuerdo. No fue un accidente, fue un síntoma de una civilización que se había convencido de su inmortalidad, que confundía el lujo con la virtud, la crueldad con la justicia, el espectáculo con el gobierno. Roma adoraba el poder, y Calígula se lo dio, con intereses. Sus rituales, sus caprichos, sus horrores, no eran tan distintos de lo que otros hacían, pero sin cámara, sin foco. Él simplemente lo llevó al extremo, lo gritó, lo representó, lo elevó a categoría divina. Necrofilia, incesto, sacrificios, o un imperio desnudo, obligado a mirarse al espejo. Después de su muerte, Roma intentó borrarlo, literalmente. Sus estatuas fueron destruidas, sus monedas, fundidas, su nombre, eliminado de registros oficiales. Un intento desesperado por hacer como si jamás hubiera existido. Pero ya era tarde, porque Calígula no solo vivió, reinó, y mientras lo hizo, dejó una marca indeleble. Una advertencia, que el poder sin límites no solo corrompe, devora, que un imperio sin control moral puede parir dioses falsos y morir de rodillas ante ellos, que detrás de cada corona puede haber una máscara, y detrás de cada máscara, un abismo. ¿Y tú, qué crees? ¿Fue Calígula un loco más en la historia? ¿O fue, tal vez, el más sincero de los emperadores romanos? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te perturbó? ¿Hasta qué punto crees que esta historia es exageración o reflejo? Y si esta historia te dejó con la piel helada, con el alma incómoda y la mente girando, suscríbete a Historias de Magnus. Porque aún quedan muchas historias que Roma intentó esconder, pero aquí las vamos a desenterrar.